Hola. Dios les bendiga grandemente, bienvenido a este video, que la paz y la gracia de Dios sea abundante en tu vida. Hoy te voy a compartir un tema importante en nuestra vida con Dios. La santidad, un camino hacia la vida plena. En el ajetreo de la vida diaria, a menudo nos olvidamos de lo que realmente importa. Nos dejamos llevar por las corrientes del mundo, sin darnos cuenta de que existe un camino que nos conduce a una vida plena y significativa, la santidad. ¿Qué es la santidad? Desde el punto de vista de la Biblia, la santidad se refiere a la separación del pecado y la consagración a Dios. Es un llamado a vivir una vida conforme a sus principios y valores, apartándonos de todo aquello que nos aleja de Él. ¿Por qué es importante la santidad en la vida del creyente? La santidad no es solo un conjunto de reglas o restricciones, sino que es un estilo de vida que nos permite experimentar una profunda relación con Dios. Es a través de la santidad que podemos 1. Conocer a Dios de manera más íntima. A medida que nos alejamos del pecado y nos acercamos a Dios, podemos experimentar su presencia y amor de una manera más profunda. 2. Vivir una vida con propósito. La santidad nos da la dirección y el propósito que necesitamos para vivir una vida plena y significativa. 3. Ser un instrumento de bendición para otros. Cuando vivimos en santidad, podemos ser un ejemplo positivo para los demás y una fuente de bendición para el mundo. ¿Cuáles son los beneficios de la santidad? Los beneficios de la santidad son innumerables, pero algunos de los más importantes incluyen: 1. Paz interior. La santidad nos libera de la culpa y la condenación del pecado, trayendo consigo una paz interior que no se puede encontrar en ninguna otra parte. 2. Gozo verdadero. La vida en santidad no es aburrida ni restrictiva, sino que está llena de gozo y alegría verdadera. 3. Relación profunda con Dios. La santidad nos permite cultivar una relación íntima con Dios, basada en el amor, la confianza y la obediencia. 4. Vida plena. La santidad nos da la capacidad de vivir una vida plena y significativa, en todos sus aspectos. Ahora, ¿cómo puedo alcanzar? Algunos ejemplos. La Biblia nos presenta a varios personajes que se destacaron por su vida santa y consagrada a Dios. Algunos de los ejemplos más notables incluyen: Abraham, conocido como el padre de la fe. Abraham obedeció el llamado de Dios y dejó su tierra natal para emprender un viaje hacia lo desconocido. Su fe inquebrantable y su disposición a seguir la voluntad de Dios lo convirtieron en un modelo de santidad para las generaciones venideras. Génesis capítulo 12 al 25. Moisés, libertador del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés recibió los 10 mandamientos directamente de Dios en el monte Sinaí. Su liderazgo y su profunda relación con Dios lo convirtieron en un ejemplo de santidad y autoridad espiritual. Éxodo capítulo 3 al 40. Daniel, joven cautivo en Babilonia. Daniel permaneció fiel a su fe en Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Su integridad, su sabiduría y su valentía lo convirtieron en un modelo de santidad para todos aquellos que viven en medio de una cultura hostil. Daniel capítulo 1 al 6. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas personas santas que encontramos en la Biblia. Sus historias nos inspiran a seguir el ejemplo de Dios y a vivir una vida consagrada a Él. Enseñanzas de Jesús sobre la santidad. En sus enseñanzas, Jesús enfatizó la importancia de la santidad como un requisito para entrar en el reino de los cielos. En el Sermón del Monte, dijo: «Sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto». Mateo 5, 48. Esta declaración desafiante nos llama a buscar la perfección en todos los aspectos de nuestra vida, imitando el carácter santo de Dios. Jesús también enseñó que la santidad no se trata solo de seguir reglas y normas, sino de tener un corazón puro y lleno de amor. En Mateo 22, 37 al 39, Jesús resumió los 2 mandamientos más importantes: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El llamado a la santidad en el Nuevo Testamento. El llamado a la santidad no se limita al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, los apóstoles y escritores cristianos también enfatizaron la importancia de vivir una vida santa. El apóstol Pedro escribió:
Mas como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo. Pasos para alcanzar la santidad. Paso 1. Arrepentimiento y conversión. Reconocer nuestros pecados. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. El primer paso hacia la santidad es reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Pedir perdón a Dios. Primera de Juan 1, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos sinceramente arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a Dios con un corazón. Cambio de mentalidad. Romanos 12, 2 dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad, apartándonos del pecado y buscando vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Paso 2. Fe en Jesucristo. Aceptando a Jesús como Salvador. Juan 3, 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Jesucristo es esencial para la salvación y la santidad. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Confesar a Jesús como Señor. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No solo creemos en Jesús, sino que también lo aceptamos como Señor de nuestras vidas. Esto significa obedecerle y seguir sus enseñanzas. Confianza en la obra de Jesús. Efesios 2, 8 al 9 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe implica confiar en que la muerte y resurrección de Jesús son suficientes para salvarnos y darnos vida eterna. Paso 3. Llenura del Espíritu Santo. Búsqueda del Espíritu Santo. Lucas 11, 13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para vivir una vida santa. Debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo a través de la oración y la fe. Sumisión al Espíritu Santo. Gálatas 5, 16 al 18 dice digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a obedecer la voluntad de Dios. Debemos ser sensibles a su dirección y permitir que Él controle nuestras vidas. Frutos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22-23. Dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Paso 4. Lectura y meditación de la Biblia. La Biblia como guía. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es la palabra de Dios y contiene todo lo que necesitamos saber para vivir una vida santa. Debemos leerla diariamente y meditar en ella para que sus enseñanzas penetren en nuestros corazones. Aplicación práctica. Santiago 1, 22 al 25 dice: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La Biblia no es solo un libro de historias, sino una guía para la vida diaria.
Debemos buscar aplicar sus principios en nuestras decisiones y acciones. Discernimiento y crecimiento. Proverbios 2, 10 al 11, dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. La lectura y meditación de la Biblia nos ayudan a discernir lo bueno de lo malo y a crecer en nuestra fe. Paso 5. Oración constante. Comunicación con Dios. Primera de Tesalonicenses 5. 17 dice: orad sin cesar. La oración es una conversación con Dios. Debemos hablar con Él a diario, expresándole nuestras necesidades, gracias y alabanzas. Gratitud y adoración. Salmo 100, 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. La oración nos ayuda a cultivar un corazón agradecido y a adorar a Dios por su grandeza y amor. Dependencia de Dios. Santiago 4, 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. La oración nos recuerda que dependemos de Dios y que necesitamos su ayuda para vivir una vida santa. Paso 6. Obediencia a Dios. Deuteronomio 10, 12 al 13 dice: ahora, pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 13 Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Los mandamientos de Dios. Dios nos ha dado sus mandamientos para guiarnos hacia una vida santa. Debemos obedecerlos con amor y gratitud. La voluntad de Dios. Mateo 6, 10 dice: venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La obediencia va más allá de seguir reglas. Debemos buscar conocer y hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Sumisión a la autoridad. Romanos 13, 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Dios ha establecido autoridades en nuestras vidas, como padres, líderes espirituales y gobernantes. Debemos someternos a ellos con respeto y obediencia. Paso 7. Separación del mundo. Evitar las influencias negativas. Primera de Juan 2, 15 al 17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo está lleno de tentaciones que pueden alejarnos de la santidad. Debemos evitar las cosas que nos alejan de Dios, como la inmoralidad, la violencia y el materialismo. Vivir en integridad. La separación del mundo. La santidad no es una opción, es un mandato. Dios nos llama a todos a ser santos, a vivir una vida separada del pecado y consagrada a Él. Alcanzar la santidad no es fácil. Requiere esfuerzo, dedicación y una constante búsqueda de la voluntad de Dios. Pero no estamos solos en este camino. La Biblia nos proporciona la guía y los recursos necesarios para crecer en santidad. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que vivieron en santidad. Abraham, Moisés, Daniel y muchos otros fueron hombres y mujeres que se entregaron por completo a Dios y vivieron una vida conforme a su voluntad. Sus historias nos inspiran y nos muestran que la santidad es posible. La Biblia también nos enseña los principios y las prácticas que nos ayudan a caminar en santidad. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, ser llenos del Espíritu Santo, leer y meditar la Biblia, orar constantemente, obedecer a Dios, separarnos del mundo y buscar la comunión con otros creyentes. La santidad no es un destino, es un camino. Es un viaje diario que requiere que tomemos decisiones conscientes para seguir a Dios. No siempre será fácil, pero al final valdrá la pena. La santidad nos conduce a una vida plena, llena de paz interior y una profunda relación con Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado de Dios a la santidad? No tengas miedo,
Él te dará la fuerza y el amor que necesitas para alcanzarla. Empieza hoy mismo a dar pasos en esa dirección y experimenta la vida abundante que Dios tiene para ti. Te invitamos a vivir una vida santa. Si te ha gustado el video, comparte, dale me gusta,